Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Quito. Estudio en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería Industrial, en la carrera de Ingeniería Industrial. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la historia de los materiales. Empecemos. Me pregunto, ¿cuántos se habrán detenido a pensar alguna vez en su vida qué pasaría si en un instante desaparecieran todos los materiales desarrollados por la humanidad durante más de 2 millones de años? Si esto ocurriera, nos encontraríamos totalmente desnudos, caminando descalzos y comunicándonos solo presencialmente. No existiría la tecnología. Las facilidades, comodidades que disfrutamos diariamente desaparecían en ese mismo instante. Desaparecería las viviendas, el transporte, la vestimenta, el calzado, los medios de comunicación y muchas otras cosas más. Gracias a una tarea que comenzó hace más de 2 millones de años y que continúa hasta la actualidad a un ritmo cada día más acelerado, se han desarrollado infinidad de materiales que nos permiten, para bien o para mal, vivir en la forma en que lo hacemos. Pues sí, todo comenzó hace unos 2,6 millones de años, cuando uno de nuestros antecesores, el Homo habilis o algún contemporáneo suyo, en algún lugar de África Oriental, se entretenía golpeando dos piedras entre sí. Al hacerlo, una de ellas se fracturó, exponiendo bordes muy filosos. Así fue como comprobó que con esa piedra filosa podía cortar fácilmente ramas de los árboles, cazar más fácilmente a los animales y defenderse de aquellos que les resultaban peligrosos. Alguno de estos antecesores nuestros había descubierto con gran satisfacción que, armado con una de estas piedras filosas, pudo hacer frente con éxito y ahuyentar a grandes bestias. Quienes hicieron este descubrimiento de cómo fabricar piedras filosas fueron desarrollando con el tiempo hachas, flechas, lanzas, cuchillos y numerosas otras herramientas que facilitaron sus actividades diarias. Había nacido la edad de piedra y con ella había nacido también la tecnología. Algunos especialistas que estudian la prehistoria de la humanidad la encuentran dividida en distintas edades. La primera es la edad de piedra. A medida que la especie Homo fue evolucionando, las técnicas de elaboración de herramientas de piedra se volvieron más complejas. Las herramientas de piedra le permitieron al hombre el trabajo de cuero, hueso, madera, etc., con lo que pudo mejorar sustancialmente su calidad de vida. Luego de la tecnología de piedra, otro avance tecnológico que realizó el hombre hace unos 200.000 años fue el encendido del fuego. Esto le permitió ahuyentar animales salvajes, iluminarse en la oscuridad, prolongando así su tiempo de trabajo diario o el trabajo en túneles o cuevas. Le permitió cocinar alimentos, enfrentar climas fríos, entre otras ventajas. El trabajo en túneles lo hacía para buscar piedras de mejor calidad para el tallado y también para encontrar minerales de diferentes colores que utilizaba para pintarse, para pintar dentro de las cavernas, para adorno personal, entre otras. Esto de alumbrarse en túneles excavados es ni más ni menos que el nacimiento de la minería. También debe destacarse como avance tecnológico muy importante en el desarrollo de la alfarería.
Esta tecnología de la alfarería le permitió fabricar recipientes para conservar alimentos y protegerlos de la acción de insectos o roedores. Le permitió también fabricar ladrillos, tejas, entre otros. Fue precisamente para adornar algunos de estos productos de alfarería que se usaban algunos de los minerales que mencionamos a lo largo de esta historia de los materiales que iban apareciendo poco a poco. Además, un punto muy importante es que los hornos de alfarero fueron la base de posteriores hornos de metales, es decir, de la metalurgia. Una constante que observamos en todos los tiempos es que el desarrollo tecnológico en un área suele contribuir al avance de otras áreas. Hasta ese momento era algo imprevisible. La siguiente edad es la edad de cobre. Veamos ahora cómo surge la edad de cobre, que fue la siguiente a la edad de piedra. Volviendo a los hornos de alfarería, es una observación muy común que si se sopla una brasa encendida, el brillo de la misma aumenta y también aumenta su temperatura. El hombre primitivo observó que, asegurando una corriente forzada de aire sobre carbón encendido, podía aumentar la temperatura de sus hornos de alfarería. Si alguna de las piedras coloreadas que usaba para decorar la alfarería era un mineral de cobre en contacto con el carbón incandescente, el mineral se reduciría a cobre metálico y se fundiría. Al apagar el horno, quien lo estaba usando se habrá encontrado con la gran sorpresa de ver entre las cenizas del fondo del horno glóbulos metálicos rojizos. Había descubierto una forma de producir un nuevo material que muy raramente encontraba en la naturaleza y que ahora lo podía producir a su voluntad. Era el cobre metálico. Comprobó que ese material se podía deformar golpeándolo con una piedra y que con el mismo se podían fabricar diferentes objetos. Aprendió también que si reunían muchos de estos glóbulos metálicos y se los fundía juntos, se podían fabricar piezas de mayor tamaño, tales como hachas, espadas, flechas, etc. Alguna de las ventajas era que este material era mucho menos frágil que las piedras. Se le podía trabajar de mayor tamaño que la piedra y dar muchas formas diferentes con el material. Los que adquirieron esta tecnología pronto se encontraron en una gran ventaja respecto a quienes no la poseían. La siguiente edad es la edad de bronce. Al agregar estaño al cobre, obtuvieron el bronce. Se tenía que un material que fundía más fácilmente y que era considerablemente más duro que el cobre. El bronce demostró ser así mucho más conveniente que el cobre, por lo que en el uso para armas y aplicaciones similares desplazó al cobre y a la piedra. En el caso del bronce, los minerales de cobre no son muy abundantes en la naturaleza, por lo que resulta imposible encarar construcciones que requieran cantidades grandes de material, como para hacer un puente, por ejemplo. Para estas aplicaciones, el hombre debió seguir usando por mucho tiempo la piedra. Seguimos con la edad de hierro. Luego de la edad de bronce, el siguiente cambio muy significativo para la tecnología y que afectó mucho la historia de la humanidad, lo observamos entre 1000 y 1500 años antes de Cristo. Es ahí cuando comienza la edad del hierro. Vista la abundancia de materiales, en este caso minerales de hierro, en la corteza terrestre, nos podemos preguntar, ¿por qué tardó tanto tiempo en pasar de la edad de bronce a la edad de hierro?
Ya se tenían los hornos para producir cobre y fundir bronce. ¿Por qué entonces se tardó 2000 años para ingresar en la Edad de Hierro? La explicación debe buscarse en que las temperaturas que podían alcanzar esos hornos y las que necesitaban para fundir el hierro. El cobre funde a 1083 grados centígrados y si se agrega estaño o arsénico, la temperatura necesaria para fundir la aleación puede bajar, según los casos, entre unos 50 a 100 grados centígrados. Eh, Hay una aleación que forma el hierro con alrededor de 4% de carbono y que se la conoce como arabio. Esta aleación podría haberse formado espontáneamente en los hornos de cerámica, como reacción entre los minerales de hierro y el carbón. Si se hubiera alcanzado una temperatura suficientemente alta, pero no fue así. Pero aún el arabio necesitaba 1130 grados centígrados para fundir. Lo cierto es que el hierro fundido no se llegó a conocer hasta en el siglo XV después de Cristo. Y este fue gracias a que se construyen grandes hornos con importante inflexión de aire. Un ejemplo del tipo de horno al que nos referimos eh, se alimentaba por arriba con material de hierro y carbón y fundentes, y por debajo se extraía el arabio fundido. En los primitivos hornos de cerámica es muy probable que el mineral de hierro reaccionara con el carbón incandescente, pero debido a la baja temperatura no se podía producir gotas de metal fundido como en el caso del cobre, de modo que no se pudo usar con el hierro la tecnología que se conocía muy bien para el bronce. Con toda la seguridad, el mineral de hierro se reducía a metal y quedaba en forma esponjada, con sus poros llenos de escoria. Lo que el hombre aprendió entre 1000 y 1500 años de Cristo, antes de Cristo, fue cómo trabajar con ese residuo en apariencia inservible. Lo que aprendió el hombre hace 3000 a 3500 años fue que si se golpeaba reiteradamente ese compuesto raro cuando todavía estaba muy caliente, la escoria salía de los poros y el compuesto se compactaba en una pieza metálica sólida. Algunas de las ventajas del hierro son la primera, la abundancia de los minerales de hierro frente a la escasez de los minerales de cobre y estaño. Esto lo convierte en un material muy accesible y abundante. Segunda, la otra es que es más duro que el bronce, por lo que en muchas aplicaciones esto le daba ventaja por su resistencia. Se fabricaron armas, así mismo como en el bronce, pero también se hicieron pinzas y martillos que facilitaron el trabajo forjado del hierro. Se hicieron arados, guadañas, picos y palas, que facilitaron las tareas agrícolas. Al ser poco resistente a la corrosión atmosférica, no servía como material de ornamento personal, pero fue muy útil para herraduras de caballos y para una infinidad de aplicaciones útiles en la vida cotidiana. La aparición de la Edad de Hierro permitió además el desarrollo de nuevas tecnologías en el transporte, en la agricultura y en la fabricación de infinidad de productos de uso diario. Con la ayuda de equipos hechos de hierro, se pudieron descubrir nuevos materiales y metales, tales como el aluminio o el titanio, cuyos minerales eran abundantes en la corteza terrestre. Pero los hornos de carbón no podían reducirlos a la forma metálica. Para su producción en forma directa, en el caso del aluminio, o en forma indirecta, en el caso del titanio, fue necesario disponer de ciertas máquinas que produjeran electricidad. De todos los metales, el que más se produce mundialmente es el hierro. Continuamos. Tenemos la edad contemporánea. Dentro de la edad contemporánea se encuentran dos importantes materiales, que son el aluminio. En épocas recientes, un metal que influyó mucho en las actividades del hombre fue el aluminio.
pese a que los minerales de aluminio son muy abundantes en la corteza terrestre. Es muy difícil la separación del metal. En 1846 se podía producir pequeñas cantidades de aluminio, pero por un método muy costoso. Como resultado, el aluminio en esa época era más caro que el oro. Prueba de ello es que el emperador Napoleón IV, que gobernó Francia, en los banquetes que organizaba a los invitados principales les hacía servir la comida en platos de aluminio, en tanto que los demás invitados se debían resignar a comer en los platos de oro. La situación del aluminio cambió totalmente en 1886, cuando en forma independiente un americano y un francés desarrollaron un método de producción de aluminio basado en la electrólisis de sales fundidas. Este método que aún se utiliza permitió producir aluminio en forma mucho más económica y lo transformó en un metal que vemos diariamente en muchas aplicaciones. El hecho de ser un material resistente a la corrosión y mecánicamente más liviano lo hizo muy atractivo para la industria aeronáutica. Así es como se usó en las estructuras de los antiguos dirigibles, tales como alemanes, Zeppelin. Más tarde también permitió la construcción de aviones comerciales. El uso del aluminio hizo posible que el transporte aéreo se convierta en un recurso accesible a la mayoría de personas. Otro material muy importante es el titanio. Este es otro metal que atrae mucho la atención de las personas. El titanio ocupa el 9º lugar en abundancia en la corteza terrestre y es el cuarto metal más abundante después del aluminio, del hierro y del magnesio. El titanio tiene particularidad de ser tan duro como el acero, pero es un 45% más liviano que este. Pesa un 60% más que el aluminio, pero lo duplica en cuanto a la resistencia mecánica. Otra propiedad muy atractiva es su elevada resistencia a la corrosión. Resiste a la corrosión en medios tan agresivos que ningún otro metal, con excepción del platino, que también podría ser usado. Por ahora, el único problema que presenta el titanio es que en su método de fabricación es todavía muy caro. En esto, el titanio nos recuerda lo ocurrido en los primeros años de uso de aluminio, que también era un material muy caro. Se está actualmente invirtiendo mucho capital a nivel internacional para desarrollar un método de fabricación mucho más económico. Es muy probable que en unos pocos años podamos ver al titanio usado en muchos productos domésticos. Por ahora, el precio del titanio hace que su uso esté restringido a algunas aplicaciones. Como mencioné, el titanio tiene una elevada resistencia a la corrosión, tiene un método de fabricación muy caro y permitió el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial. Para finalizar, el área de los materiales se presenta como un campo donde habrá mucha actividad en el futuro y en el que los jóvenes que se arriesgan pueden realizar progresos muy valiosos. En la actualidad, los cambios se producen en el término de años o meses, es decir, que son muchos más rápidos. Es todo lo que puedo decir acerca de la historia de los materiales. Muchas gracias por su atención y espero que mi información te haya servido. Gracias. Hasta la próxima.